Hola amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa Entre Puntos. Hoy abordamos un tema que está marcando la geopolítica y la economía global en tiempo real, las nuevas tensiones comerciales originadas por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y cómo éstas impactan más allá de las fronteras de Estados Unidos, o sea, América Latina, África, Europa y Asia. En un escenario global ya alterado por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y los vaivenes energéticos, pues estas medidas arancelarias enunciadas buscan proteger la industria estadounidense, pero también podrían estar orientadas a provocar una ligera recesión en un debilitamiento controlado del dólar con el fin de pues aliviar la deuda externa. Todo esto ocurre en un momento en que los mercados bursátiles reaccionan con cautela y las grandes potencias redefinen sus alianzas estratégicas y económicas. Un caso emblemático es el cambio de la matriz energética en Europa en 2022. La Unión Europea importaba 929.000 toneladas de gas desde Rusia y hoy apenas 105.000. En respuesta, Rusia ha desplazado su oferta hacia gigantes asiáticos como China y la India. Este reacomodo energético es apenas una pieza del complejo rompecabezas de relaciones económicas internacionales que analizaremos hoy. Para hablar de este y otros temas estratégicos, nos acompaña un especialista en geopolítica asiática con profundo conocimiento sobre el papel de China y sus alianzas comerciales, diplomáticas emergentes en este nuevo orden mundial. Nuestro invitado es el licenciado Luis González, con quien vamos a escurriñar estos movimientos estratégicos que sin dudas marcarán el rumbo del mundo en los próximos años. Vamos a recibir a nuestro invitado. Ya estamos aquí en el estudio con nuestro invitado, el especialista Luis González, con quien entramos enseguida al tema y veremos primero en el panorama internacional. Luis, bienvenido a este programa Entre Puntos. Placer compartir contigo este tema tan interesante. En el panorama internacional te pregunto de entrada, pues ¿cómo interpretas las recientes medidas tomadas por el presidente Donald Trump, las medidas arancelarias, y si éstas pudieran estar diseñadas solamente para proteger la producción nacional de los Estados Unidos o tienen objetivos geopolíticos más amplios? Bien, gracias Mónica, primero por la oportunidad de estar aquí entre puntos. Precisamente en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Tú recuerdas que tenemos tiempo señalando que estamos en una época de cambio y un cambio de época. Se está produciendo la transformación hacia una nueva era, como señalan los expertos, desde el mismo Kissinger y recientemente Ray Dalio, que yo recomiendo siempre leer ese libro de él, porque explica los órdenes mundiales. Pero el Donald Trump ha llegado para acelerar ese proceso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que me está planteando? ¿Para bien de Estados Unidos o sencillamente lo que va a hacer es acelerar un proceso hasta dialéctico de que Estados Unidos está en declive con respecto a su época, mejor época hegemónica, esos órdenes mundiales con un hegemón que se impone, o si lo que va a hacer es fortalecer más a Estados Unidos y posponer o retrasar ese declive que indefectiblemente tendría que darse, y más cuando están ascendiendo los demás. No solamente China, sino los demás. Pero China es el que más, y es por eso que algunos hacen el paralelismo de lo que sucedió cuando primero eran
los Países Bajos con su florín como moneda, luego entonces el Reino Unido y luego de la Segunda Guerra Mundial sobre todo se fortalece Estados Unidos. La gente entiende que como está en ascenso es China, como el que está la segunda economía en PIB nominal, primera en PIB a PPA es China, entonces se supone que el que va a sustituir y entonces ahí diríamos que es el punto de partida para cualquier análisis de un presidente. Primero, por eso que hay que verlo de diferentes. Primero, él hace una promesa de campaña. Él está respondiendo, él está cumpliendo. En esa parte es cuando yo difiero de casi todos los analistas del planeta que dicen que Donald Trump es un personaje totalmente impredecible. Yo creo que desde el punto de vista general es el más predecible de todo porque él tiene desde 2015, gobernó 4 años y ha reiterado lo que siempre ha dicho y su forma de ser. El que conoce a Donald Trump sabe que está haciendo lo que siempre hizo como hombre de negocios, que lo llevó a la política en su primera etapa. Es más, desde que era precandidato en su primera etapa, lo reiteró como candidato para la segunda etapa y lo está. Entonces, en ese sentido es predecible. Ahora, las decisiones que toma, el que entiende entonces el predecible, el que utiliza las técnicas de negociación, señores, son técnicas de negociación, sobre todo el anclaje, que es la más importante de todas, para que la gente entienda. Usted que me está mirando, búsquela ahora mismo. Es aquella en que tú planteas más de lo que tú quieres para entonces negociar. Por eso es que él está diciendo ahora, después de que toma las medidas que se esperaban. Por eso digo, Mónica, que es predecible en ese sentido. Todo el mundo sabía, porque tiene años diciéndolo, y 74 millones de estadounidenses votaron por él precisamente para que hiciera eso. Ahora, y es la pregunta que formulaste y que todo el que me está mirando y los mismos estadounidenses se están preguntando, y entonces, ¿vamos a lograr algo positivo para nosotros? Ahí está. Y mucha gente dice, un Estados Unidos que ha tenido 64 premios Nobel de Economía en toda su historia y que tiene algunos que están vivos ahí, que están ahí, como Krugman, como muchísimos que están ahí en Estados Unidos, si es que no se le han acercado o él no está dispuesto a escuchar a los economistas, porque él no es economista, él es un hombre de negocios pragmático. Por eso es, Mónica, que él dijo cuando llegó la era, se inicia la era del sentido común. Yo no lo veo mal, hace falta más sentido común en todo el planeta. Ya esas teorías radicales de la izquierda, de la derecha, del centro, yo soy politólogo y tú sabes muy bien que a veces no se queda en todas esas teorías, pero los pueblos que están esperando son resultados. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Entonces volviendo a esto, yo creo que él lo que ha hecho es cumplir una promesa con el tema de los aranceles. Pero, y por eso cité a los economistas, Mónica, pero eso no ha dado resultado nunca. O sea, ese tipo desde el mercantilismo, que ahí se inicia la idea de enfocarse internamente y en minerales, y luego más adelante el concepto de lo que son aranceles, que es el proteccionismo, y ahí nos acercamos a esta región, Mónica, hasta la llamada sustitución de importaciones, no ha dado resultado nunca. Recuerden ustedes, como consecuencia de la Gran Depresión, o mejor dicho, esas medidas del presidente Hoover de Estados Unidos, por eso se produce la Gran Depresión, precisamente está vinculado a decidir el tema de aranceles para proteger, y eso viene la retaliación siempre, casi siempre, ahora se está dando con China. Viene la retaliación, entonces hay algunos que plantean autarquía. Es imposible en el mundo de hoy, Mónica, más que nunca, la autarquía. Nadie, ningún país del planeta tiene los recursos y las capacidades para, al menos que quiera vivir cerrado solamente con sus posibilidades, con lo que puede producir a un buen precio. Déjeme decirle que este aparato, y si todo el mundo conoce, no tiene que, todo el mundo sabe esta marca. Se dice que traer esta marca a Estados Unidos puede costar $30,000, un aparato que cuesta ahora $2,000, es caro todavía, $1,500, $1,200, dependiendo. Se dice que para producir en Estados Unidos con los niveles de todo, el personal que hay que pagar, todos los recursos que hay que traer, la llamada,
los microchips, si todo todo esto. eso combinado, señores, son $30,000, un solo producto, y ni hablar de los demás. Porque se importan de China, se Sí, importan de y no hay la muchísimos mano de lugares. obra y todo, Sí, la palabra es la cadena de suministros, sí. porque si tú te cerraste, entonces tú no vas a tener ese flujo que tenías, o lo vas a tener muy caro, porque le está poniendo aranceles, pero también te estás respondiendo con aranceles. Solamente a China un 104%, un 54% ya que casi está entrando en vigor ahora, y otros 50 más como respuesta a la respuesta de China. O Es sea, la eso, apuesta que los norteamericanos sí. van a fabricar más, que Ujú, las fábricas van a volver a Estados Unidos sí, y que esa clase media baja, no preparada en toda esta sí, tecnología, va a conseguir trabajo sí, de nuevo. sí, Pero qué tan cierto, exacto. como tú muy bien magistralmente has explicado, Luis, ha sido todo lo contrario a lo que se ha hecho hasta ahora Sí, en el último exacto. siglo. Sí, Este libre comercio promovido incluso por los Estados Unidos y correcto. esta inyección de dinero en las crisis que ha sido lo Sí. que ha sacado a los Estados Unidos y también Al mundo posteriormente a también. la Unión Europea y a los Sí. demás. Y el ascenso de China se ha debido a eso también, hay que estar Sin claro. embargo, él está planteando todo lo contrario, un Sí, sí, recorte muy fuerte y sí, presionar para que la deuda estadounidense se abarate sí, por ese bajo en los intereses. sí, Entonces se conseguirá esto porque si bien es una apuesta muy interesante, como tú muy bien sí. indicaste, es muy riesgosa. Sí, sí. De hecho, ya mencionaste el tema, dos temas importantes que hay que destacar. El del comercio internacional. Como consecuencia de ese proteccionismo, por tanto, aumento de aranceles, el comercio mundial se redujo un 66% en aquel momento. Y luego por eso es que más adelante, estamos hablando de los años 30, la Gran Depresión, 29, 30 en adelante, y luego entonces, por eso que se producen las llamadas rondas de Uruguay. En 1947 comienza ese proceso que termina en el 86 y con eso el nuevo orden mundial de un mundo más conectado, de un mundo de una organización mundial de comercio. Pero lo que sucede es que en ese momento ganaba Estados Unidos porque era el que tenía el mayor control. Digamos, el Atlántico Norte tenían el 86-87% del comercio global y por tanto para ellos era interesante. Pero cuando vieron que poco a poco China y otros más fueron tomando cuota de mercados globales, se convierte China en el mayor exportador, entonces ya no les parece interesante lo que, como tú dijiste, fueron los Estados Unidos los que promovieron un mundo regido por un comercio mundial, por apertura, por menos aranceles, por reducciones del proteccionismo, un mundo abierto. Recuerde, Mónica, que incluso el presidente Leonel Fernández, siendo un jovencito en el 95, 90, antes de ser presidente, el tema de la globalización, que eso no va a afectar a los países pequeños, pero esa era la tendencia del mundo. ¿Y quién le estaba promoviendo? Estados Unidos. Claro. El llamado consenso de Washington, Sí, recuerden ustedes, sí. pero en ese momento ellos eran los que ganaban. Ahora, estamos en un mundo totalmente diferente y no creo, y ahí entro el otro elemento que mencionaste, el tema de la moneda. Ahí por detrás de todo, ya esos son los expertos financieros. No es mi tema, pero son temas que uno de manera transversal, haciendo el análisis de los temas globales, puede entender un poco. Está el tema de la deuda, que en Estados Unidos está en un 150% de su PIB, pero es que este año hay que renegociar un porcentaje importante de esa deuda y necesita abaratar precisamente ese proceso, pero eso depende de cómo respondan los países. Ahora, uno de los que tiene mayor deuda, precisamente de Estados Unidos, que es China, o la está vendiendo, lo que la va a poner un proceso peor, y ellos quieren o por lo menos que China deje de vender esa deuda que la está, porque quiere salir de una deuda porque al final se puede convertir, porque a medida que el dólar va perdiendo, entonces esa deuda va a tener menos valor en el futuro. Pero además, otro elemento, China tiene otra, y lo está utilizando, diríamos una carta debajo de la manga, pero lo está utilizando, es la devaluación de su moneda, el yuan renminbi, que China tiene más de 15 o 20 años. Recuerdo yo cuando fui la primera vez a China en el 2008, van a ser 17 años, ya ese era uno de los debates que se tenían, que China tiene esa moneda subvaluada, debería, y ahí incluso hubo una presión en la época de Obama, y China al final lo subió un poquito más con respecto a lo que quería
Estados Unidos. China puede hacer eso ahora porque como está el mundo en estos momentos, donde el mismo Donald Trump no cree en la Organización Mundial de Comercio, al contrario, está diciendo que eso se está retirando del mundo que ellos promovieron y del mundo necesario. Y aquí yo inserto, Mónica, un elemento del mundo posible para que no vayamos al caos como sociedad global, del mundo donde hay instituciones internacionales globales que funcionen, del mundo que podría ir precisamente a lo que estableció Immanuel Kant hace 230 años, en septiembre de 1795. La llamada paz perpetua se logra con instituciones multilaterales como la ONU, como la OEA, como la Organización Mundial de Comercio, de la Salud, pero todo eso, Donald Trump lo está echando a un lado, está fragmentando el mundo con su decisión, pero todo responde a algo. Y reitero, conozcan un poco la historia de Donald Trump. Él cree que lo que le ha dado resultado en el mundo de los negocios le va a dar el mismo resultado en el mundo de la política. Podría darle, pero como tú dijiste, se la está jugando. Es una apuesta muy riesgosa para los Estados Unidos y por tanto para el mundo, porque Estados Unidos sigue representando el 20-25% del PIB global. La verdad, Luis, es que has hecho una exposición interesantísima. Vivimos un punto de quiebre, eso es indudable. Incluso esta transmisión de conocimientos que provocó los Estados Unidos con sacar las fábricas del mundo y de ellos, de sus territorios, es lo que ha permitido a China pues captar toda esta tecnología y ya empoderarse y ser ellos quien lo producen. Mira como tú has dicho, que la producción de los celulares, por ejemplo, Apple... Eso lo hizo un analista, eso no lo estoy inventando yo. O sea, eso es terrible. Producir esto que le sale ahora al precio del consumidor final, 2.000, 1.500, 1.800, podría llegar al precio del consumidor final, $30,000. Y eso lo aguantaría el pueblo estadounidense, que es el que más consume, ni el mundo. Entonces, otra cosa también a lo que te referiste es el valor del peso, bueno, del dólar. En el caso del yuan renminbi, tú bien has dicho que en la época de Obama se presionó para que subiera China se dio y fueron de los acuerdos que permitieron fortalecer un poco las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero ahora, si sigue la presión por parte de Donald Trump, entonces China podría tomar eso, además de la retaliación, porque le está respondiendo. Sí, pero fíjate, eso ha ayudado a China a sus grandes importaciones, eso es fundamental para China. Sin embargo, mi pregunta ahora para ti es, el dólar como moneda de refugio y como moneda de negociación en todo el mundo, ¿puede tener el mismo comportamiento que el yuan chino y con un abaratamiento del dólar? Pues esto beneficiará a los Estados Unidos, bueno, lo beneficia en la deuda, indudablemente, y lo puede beneficiar en las importaciones, pero una moneda de refugio, una moneda fuerte, la moneda que domina el mundo, ¿le convendría una devaluación? Es una pregunta que hay que analizar. Sí, como te decía, yo no soy economista para ver la profundidad, pero definitivamente el temor de Estados Unidos precisamente que siga fortalece. Ese es el análisis que hace Rey Dalio, porque él es un analista de temas financieros y vive de eso. Eso fue lo que le pasó al florín como moneda, lo que le pasó a la libra esterlina como moneda. Entonces el tema es ese. Tú podrías traer aquí un especialista, un economista que te explique al público y al mundo entero más detalle. Yo lo que podría decir que detrás de todo lo que está sucediendo está precisamente ese tema. Porque la decadencia se da cuando Estados Unidos ya deje de ser también el hegemón en ese sentido. Sigue siendo importante, determinante en algunos casos. Seguirá siempre, pero ahí sigue cediendo, no siempre, porque precisamente eso es lo que seguirá en años. Va a pasar por mucho tiempo, pero ya como incluso lo está utilizando como arma política. Los países no son estultos, se van a ir uniendo. Ahora mismo se acaba de anunciar, ya no como miembro, porque BRICS cerró eso de nuevos miembros, pero sí como aliados, como observadores, como se le llama, asociados. Uruguay, México ya se están acercando. Y usted va a ver que ese grupo BRICS cada día va a tener más personas vinculadas y por tanto no descarten que es una de las ideas que tienen
que en el futuro utilicen sus propias monedas o utilicen una moneda común entre ellos, y entonces ya eso significaría un duro golpe al dólar. De hecho, ya se está produciendo entre algunos países de manera bilateral. China y Rusia están hace mucho negociando algunas cosas que se pueden. O sea, todo el negocio entre ellos están evitando el dólar. Y lo mismo está pasando en algunos casos con Arabia Saudita. Entonces, si eso se sigue profundizando, entonces el dólar va a perder esa hegemonía total que tiene y que ha mantenido, pero que se está reduciendo. Y detrás de todo, Mónica, está precisamente eso. Dice la gente que detrás de todas estas decisiones de Donald Trump están dos elementos. El tema de la moneda, para mantener la hegemonía y la fortaleza de Estados Unidos, incluyendo las deudas. Porque es que la deuda de Estados Unidos la transfieren al mundo entero cuando ellos tienen el control de la moneda. Pues yo tengo que hacer negocio y tengo que buscar. Ahora mismo la República Dominicana tiene que pagar deuda, tiene que buscar dólares. Ahora, y eso indirectamente Estados Unidos sale beneficiado en la transacción. Siempre es así. Entonces ahí está, detrás de todo esto lo que está es precisamente un Estados Unidos que teme que perder ese control financiero del planeta que le permite precisamente tener, incluso transferir sus propias deudas y sus propios problemas al planeta. Cuando ellos no tengan esa arma, incluso no puedan sancionar, como lo han hecho con Cuba, con Venezuela y con otros países, y en la región, usted sabe muy bien que hay muchos que están vinculados a eso, entonces va a perder. Y ahí viene lo que han explicado los analistas, la decadencia definitiva de Estados Unidos. No es imposible, el Reino Unido incluso tenía más territorio, tenía el mayor imperio discontinuo del planeta. Estamos hablando que el Reino Unido tenía el control de presencia global. Países como India, Nueva Zelanda, Australia, todo eso era parte de ese gran imperio y eso cayó también. O sea, no crean que porque un Estados Unidos, que dicho sea de paso territorialmente solamente es el territorio más Alaska, que está después de Canadá y arriba, y Hawái, que está en el Pacífico, y algunas islitas por ahí. Hasta Francia, la Francia de hoy ya tiene más presencia global real que los mismos Estados Unidos. Entonces hay que ver que sí, Mónica, eso se podría dar. Y creo que detrás de todo esto, el Donald Trump que vemos es precisamente jugándosela, y tú lo dijiste muy bien, pero de manera muy riesgosa, para impedir o posponer esa, desde el punto de vista dialéctico, decadencia y declive que le corresponde a todos los imperios. La verdad es que Donald Trump se está jugando una moneda muy pesada, como muy bien ha dicho nuestro invitado Luis González. Está tratando de bajar el precio del dólar, pero ¿hasta qué punto esto lo aguanta un imperio que domina todas las transacciones mundiales? Está también tratando de incidir en la relación Rusia y China, acercándose más a Rusia, como lo han hecho en el pasado para tener, de hecho, cuando Putin salió, alcanzó la presidencia, tenía una relación muy cercana con los Estados Unidos. Sí, claro. Llegó a jugar deportes, a compartir en los Estados Unidos, de hecho, se propuso para la OTAN. En el 2001 también con las Torres Gemelas, incluso usted recuerda que Francia, el Reino Unido, hasta se pusieron en contra de todo lo que se hizo en Irak, y fue Rusia de los que apoyó a Estados Unidos. O sea que no es la primera vez que pasa también. Y otra cosa también que ha dicho Luis González, muy interesante, es que los imperios tienen sus ciclos. Y así como todos recordamos el ciclo del imperio de Inglaterra, de UK, de Reino Unido, también mencionaste el Florín y Países Bajos. Eso sí que eso no lo recordamos porque sí ya hace muchos tiempos, pero fue el primer imperio que tuvo un banco central, que tuvo una compañía por acciones, que fue el imperio más rico del mundo con los viajes transatlánticos, de manera que, exacto, siglo XVI, siglo XVII, los imperios tienen sus ciclos. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.